Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como siempre, antes de despedirnos, quisiéramos contestar alguna pregunta que nos ha llegado a nuestro correo electrónico perspectivatv@ide.edu.es. Muchas de las preguntas que ustedes nos hacen llegar gentilmente tienen que ver con una preocupación que tenemos todos en la economía del Ecuador en este momento. ¿Está el Ecuador entrando en una recesión económica, en una crisis económica, o qué está pasando con la economía del Ecuador en general? Se puede decir muchas cosas sobre este tema, pero en general lo que queremos decir son 3 o 4 cifras específicas. La realidad, y hay que decirlo muy claramente, es que no estamos en una recesión económica y peor en una crisis. Pero claramente se ve que la economía del Ecuador está entrando en una fase de decrecimiento y sobre todo un cambio muy severo con respecto a lo que se veía hace unos 3 o 4 años. Primero, el crecimiento económico, es decir, el PIB, que antes crecía al 3, 4, 5, hasta 6%, ahora ha crecido, bueno, el año pasado creció a niveles del 2, 2.5%, y este año no esperamos que sea mucho más grande, es decir, se estima que estará alrededor del 2, 2.5% nuevamente. Nuestros vecinos siguen creciendo a tasas de entre 6, 7, 8%, por lo cual esto es ya preocupante para la economía del Ecuador. Un segundo indicador, pues, es lógicamente la inflación. La inflación de este año terminará alrededor del 10, 12%, incluso un poco más según otros analistas, y eso ya preocupa a las empresas que ven que sus costos suben y también a los ciudadanos, a los consumidores que ven que su dinero no alcanza. Otro tema importante que nos hace ver que la economía de Ecuador está pasando por una fase, una nueva fase, es una fase más restrictiva, es la inversión de las empresas privadas. Como la gente comienza a tener expectativas más negativas con respecto a la economía, los empresarios también ven que la cosa no funciona muy bien, sus costos comienzan a subir y por lo tanto están invirtiendo menos en la economía del Ecuador. Eso se nota en la menor capitalización de las empresas y una menor creación de las empresas durante el último semestre del año pasado y la mitad de este primer año. El problema entonces en el Ecuador es que no estamos en una crisis económica, pero los empresarios deberían comenzar a preocuparse mucho más por una economía que comienza a bajar su ritmo de crecimiento y que si no comenzamos a generar los espacios de discusión y espacios de más producción en el Ecuador, es decir, como siempre hemos dicho, más diálogo entre el gobierno y entre los empresarios del Ecuador, nos encontraremos a final de año con una inflación muy alta, un crecimiento muy bajo, y ahí sí comenzaremos entonces a preocuparnos por una posible recesión en el Ecuador. Sobre todo si agregamos a esto que a nivel mundial el crecimiento no es muy alto, y sobre todo el crecimiento en Estados Unidos parece que va a ser extremadamente bajo este año, pues entonces tenemos un panorama bastante sombrío para el año 2008. Así que prepararse para eso. No estamos en una crisis, no estamos en una recesión, pero los momentos no son tan buenos como teníamos hace unos 2 o 3 años. Esperamos con esto haber contestado algunas de las preguntas de nuestros amigos. Recuerden que siempre estamos dispuestos a recibir sus comentarios a perspectivatv@ide.edu.es. Con ustedes se despide Julio José Prado. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.